De repente te llaman y te avisan que mañana tienes alguna reunión o alguna fiesta y te tocó el postre. No sabes qué llevar. Bueno, estas barritas de limón o cuadritos de limón te van a salvar, pues son muy sencillas y están listas en poquito tiempo. Además es un postre bastante económico y delicioso. ¿Qué les parece si mejor vamos a ver la receta? Quédense conmigo. Comenzaremos preparando la base. Tengo aquí 160 gramos de harina de trigo todo uso. Añadiré media cucharadita de sal, 10 gramos de coco rallado. Y si no tienes o no quieres usar coco rallado, solo pon 10 gramos más de harina. 50 gramos de azúcar y mezclamos nuestros ingredientes secos. No olvides que los ingredientes en gramos y tazas los encuentras como siempre abajito del título, en la cajita de información. Continuando con la receta, lo siguiente que vamos a hacer es añadir mantequilla. Tengo aquí 150 gramos de mantequilla sin sal y la voy a pasar por la harina y después voy a rallarla para que sea mucho más fácil de incorporar. Ahora, esta mantequilla debe de estar bastante fría. Yo la puse en el congelador unos 10-15 minutos antes de utilizar. Vamos a cubrir esos trocitos de mantequilla con harina. No debemos tocar directamente con nuestras manos, pues no queremos que se caliente nuestra mantequilla. Y ahora con ayuda de un tenedor ve presionando contra la harina. Esto lo puedes ir haciendo con tus dedos enharinados o usar un cuchillo cortador de harina. Yo no tengo, por eso utilizo el tenedor. De todos modos, al final terminaré con mis manos hasta obtener una consistencia arenosa parecida a la del pan molido. Nuestra base está lista. Ahora les voy a mostrar en dónde la vamos a verter. Tengo aquí un molde rectangular de 28 por 18.5 centímetros. Puedes usar también un molde cuadrado de 23 por 23 centímetros. Lo he forrado con papel de hornear que corté y coloqué por separado, pues mi molde es desmontable. Si tu molde no lo es, no cortes el papel de hornear y déjalo completo. Coloca de forma que por los lados más largo sobresalga un poco para que puedas retirar tu tarta fácilmente. Pero bueno, ahora sí vamos a verter nuestra mezcla de harina y mantequilla a nuestro molde. Y con la palita que estemos utilizando vamos a ir aplanando ligeramente toda la superficie. Por último, con nuestras manos vamos a presionar los bordes ligeramente hacia arriba. Esto va a ayudar a contener nuestro relleno y que no se vaya a pasar mucho del relleno a nuestra base. Y listo, el horno debe estar ya en este momento a 175 grados centígrados. Hornearemos nuestra base de 15 a 18 minutos o a que notes cómo comienzan a dorarse las orillitas. Y mientras llevo al horno la base, te invito a suscribirte al canal. Tengo muchas otras recetas que pueden ayudarte. Después de 15 minutos ya nuestra base se ve ligeramente doradita alrededor. Debemos dejarla enfriar por unos 10-15 minutos. Debe de estar completamente fría antes de colocar nuestro relleno. Mientras se está enfriando nuestra base, prepararemos el relleno. Necesitamos 140 gramos de queso crema que debe estar a temperatura ambiente. Y mezclaremos con 150 gramos de azúcar blanca granulada. Vamos a ir mezclando y presionando con nuestra palita hasta combinar muy bien. El queso crema ayudará a que el relleno se quede por encima de la base, pues le dará un poco más de volumen a nuestra mezcla. Además, ayuda a que nuestras barritas queden más ricas. Lo siguiente es mezclar 40 gramos de harina de trigo todo uso con media cucharadita de polvo para hornear. Y bueno, si te ha gustado la receta hasta ahora, te invito a compartirla en tus redes sociales. Así nos ayudarías muchísimo animándonos a seguir haciendo muchas más recetas. Y ahora vamos a continuar tamizando nuestra harina antes de incorporarla a la mezcla. Y vamos a vaciar 130 mililitros de jugo de limón. Es importante que el jugo de limón esté a temperatura ambiente.
Comenzamos a mezclar. Nuestro relleno aún se ve blanco, lo que dará el color son los huevos y si usas huevos orgánicos se verán aún más amarillas tus barritas. Si quieres también puedes usar un poquito de colorante amarillo. Y hablando de los huevos añadiremos 3 huevos y 2 yemas. Vamos a ir incorporando solo uno al principio. Y después vamos a incorporar los demás. Aquí es importante que no mezcles de más, no queremos formar como una espumita, porque si haces la espumita al final, lo que va a pasar es que se va a inflar mucho tu pie en el horno y va a quedar con olor a huevo que no te va a gustar, entonces no mezcles tanto, solo un poquitito o solo a incorporar los huevos. Por último voy a agregar la ralladura de un limón. Realmente esto es lo que va a dar la acidez a tus barritas de limón, no tanto el jugo. Por eso yo agrego solamente la ralladura de un limón. Aquí nuestra base ya está fría. Vamos a verter nuestro relleno. Ayúdate con una palita para que no quede nada en el bol. Y aquí quizá te preguntes por qué la base debe estar fría. Bueno, si colocas el relleno en la base caliente, se pueden comenzar a cuajar tus huevos y no quedarán muy bonitas tus barritas. Y vamos a llevar al horno. En estos momentos debe de estar igual a 175 grados centígrados. Vamos a cocinar por unos 25 a 30 minutos o a que veas alrededor que ya está listo y en el centro aún un poquitito tembloroso. Pero cada horno es un mundo, así que revisa tus barritas de limón. Debes de verse más o menos alrededor doradito. Eso quiere decir que ya están listas. No vayas a abrir tu horno antes de 20 minutos. Después de los 20 minutos ya puedes checarlo. Mi tarta estuvo lista en 25 minutos. Vamos a dejarla enfriar a temperatura ambiente por lo menos 1 hora y puedes llevarla al refrigerador por unas 2 horas. Yo la voy a cortar en este momento y vamos entonces a desmoldar. Notarás que las orillas estarán un poquito doraditas, pero esto es totalmente normal. Cortamos usando un cuchillo que debes de humedecer antes de cortar para que no se pegue mucho el relleno a tu cuchillo. Por último vamos a espolvorear azúcar glass por encima y listo. Yo en este momento ya cortaditos los llevaré al refrigerador, pues saben mucho más ricos fríos y mucho mejor si los consumes un día después. Eso es todo, espero que te haya gustado cómo preparé estas barritas o cuadritos de limón. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.